Amigos del Tribuno, ¿cómo les va? Vamos a tratar un tema aberrante, la trata de personas en un colegio secundario o alrededor de un colegio secundario, mejor dicho, de zona sur, donde están apareciendo hechos muy graves y es un expediente inédito, según nos cuentan. Y hoy tenemos aquí en el estudio del Tribuno a Nicolás Escándar, es abogado, defensor de víctimas de la justicia federal. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, nos enteramos de cosas terribles, el pago, ya sea con efectivo o con algún regalo, a niñas, ¿no? ¿Cómo viene el caso? Sí, efectivamente estamos investigando una red de trata de personas que prostituye a niñas alrededor de uno o varios más o más colegios. Todavía eso estamos viendo con exactitud cómo es el tema, donde había una serie de personas mayores de edad que detectaban ciertas necesidades económicas de niñas o adolescentes y les hacían propuestas a partir de esas necesidades para que estas niñas se prostituyan. Una vez que eran captadas, entraban ya en un circuito de explotación que tenía por fin no solo explotarlas sexualmente con una persona, sino que sean explotadas por múltiples personas, incluso participar de orgías o de sexo grupal, incluso filmarlas. Y bueno, a partir de ahí ya la víctima quedaba inmersa en una red de explotación que obviamente se le hacía muy difícil salir. Así que, bueno, estamos en pleno proceso de investigación, estamos analizando dispositivos electrónicos de las víctimas, estamos analizando los dispositivos electrónicos de los imputados, hay muchísima información y por lo tanto, bueno, hay que ser prudentes, pero sí estamos avanzando en esta idea de que había un circuito organizado, personas que de forma estable se dedicaban a la explotación de estas niñas, ya sea económica o ya sea sexual. Bien, hay 9 implicados, ya hay 8 imputados, ¿no? Hay un remisero, que es el supuesto organizador jefe de esta red de trata, que se le calificó como asociación ilícita. ¿Por qué se elevó este rango? Bueno, el fiscal consideró que luego de las primeras investigaciones y luego de, sobre todo, analizar los dispositivos electrónicos de los imputados, eh, esto trascendía la mera explotación ocasional de las niñas por parte de estas personas y ya tenía que ver con una organización estable en el tiempo, con determinados roles, con determinadas jerarquías, que se dedicaba de manera sistemática a la captación, el acogimiento y la explotación sexual de estas víctimas. Esta persona que vos mencionás, el remisero, había logrado de una determinada manera tener contacto con las víctimas, era el que lograba la primera aproximación y el que hacía el primer ofrecimiento para captarlas y luego explotarlas ya en conjunto con los demás imputados, que la mayoría están con prisión preventiva, hay uno con prisión domiciliaria y hay un imputado que es un niño que era compañero de las adolescentes explotadas, que bueno, estamos analizando su situación para ver si puede llegar a ser una víctima victimario. Eh, por eso hoy en día está en libertad, además porque se le aplica el régimen penal de la minoridad. Pero bueno, como vos decís, este remisero hacía el primer contacto y de ahí ya entraba el engranaje que incluía a otras 5 personas que tenía por finalidad explotar económicamente en el sentido de hacer pagos o prometerle, por ejemplo, que la víctima podía comprar celulares o determinados bienes materiales, o incluso filmarlas, o incluso hacerla participar, como te digo, de sexo grupal u otras cosas totalmente aberrantes. Bueno, un elemento clave de la trata es la coacción, ¿no es cierto? Digamos, extorsionaban a las víctimas. ¿Cómo funcionaba esto? Sí, en realidad la ley de trata, nuestra ley de Ujú. trata, deja de lado el consentimiento de la víctima. Más allá de que eso en doctrina tiene una discusión y es una discusión que damos nosotros los abogados en el ámbito del derecho, no hace falta que la víctima sea extorsionada mediante violencia, engaño, para que la trata se configure. De hecho, en Bien, nuestra ley eso es un agravante. Pero sí es la ley terminante en cuanto a que si la persona es menor de edad, de ninguna manera puede consentir la explotación sexual. Eh, Tampoco la mayor, pero es mucho más tajante con la menor e incluso eleva la pena de manera considerable cuando se trata de niños eh, que son en nuestra legislación las personas menores de 18 años de edad. De todas formas,
lo que estamos investigando y nuestra hipótesis es que las víctimas, una vez que ingresaban al circuito de trata, además de que empezaba un mecanismo que se aprovechaba de la vulnerabilidad que ellas tenían como niñas, también, por ejemplo, había una persona que se dedicaba a filmar los encuentros, a sacarle fotos, y todo ese material que también vamos a ver si esto puede lograr una acusación en el futuro por tenencia y distribución de pornografía infantil, quedaba en poder de los imputados y también, obviamente, era un arma ahí latente para cualquier víctima que quería o salirse de esto o amenazar con denunciar. La víctima sabía que había un montón de material íntimo que se podía divulgar y eso podía obrar como una forma de coacción sobre las víctimas. Bien, se van conociendo elementos aberrantes en este proceso de investigación que están llevando y que va a demandar mucho tiempo. En la última audiencia se difundieron audios terribles. ¿Qué otra cosa así espeluznante le llaman la atención más allá de la que acaba de describir de este caso? Por ejemplo, también contaban que una chica entró a un hotel alojamiento en el Baúl, el tema de los tríos que usted acaba de comentar. Y lo que nosotros detectamos es esta práctica sistemática de abuso sexual en el sentido de objetivizar a las niñas, de usarlas como instrumentos, porque acá eso hay que ser muy claro, nosotros no juzgamos la moral sexual de nadie, sí juzgamos la comisión de determinados delitos que nos parecen especialmente graves. Sobre todo lo que llama la atención y es muy aberrante es la obsesión de las personas acusadas por niñas muy pequeñas. De hecho, hay un audio que se pasó el otro día en la audiencia donde esta persona está como vendiendo a las niñas, se lo manda a otro, le está diciendo cuáles son las bondades de una de las niñas, que si se quiere acostar con ella, y le dice, bueno, esta tiene 17 o no recuerdo exactamente la edad, pero tenemos chicas más chicas, hay de 15, hay de 14. Entonces, esa perversión y esa obsesión, sobre todo por niñas muy pequeñas, es lo que realmente nos parece muy grave y lo que creemos que hay que castigar con severidad. La defensa tiene una hipótesis, obviamente que esto es un juicio, hay debido proceso. Yo en eso no juzgo a los defensores de ninguna manera, me parece que hacen su trabajo y su trabajo es plantear la hipótesis que más favorezca al imputado. Nosotros vamos a hacer todo lo contrario y confiamos en que los jueces nos van a dar la razón porque confiamos que vamos a construir un caso sólido. La hipótesis de la defensa de los imputados es que esta gente eran clientes. Eso, en principio, los excluiría del delito de trata de personas. Pero nosotros creemos que eran algo más que clientes y que compartían una red de explotación que no era necesariamente económica, es decir, no se beneficiaban económicamente estas personas, pero sí obtenían otros beneficios que incluso son beneficios sexuales. Esta idea de lo que la defensa quiere, me parece, es sacar del foco el delito de trata de personas y llevarlo hacia otros delitos que son mucho más leves, ¿no? Como corrupción de menores o incluso el abuso sexual. La trata de personas, cuando se trata de niños, arranca con una pena de 10 años y la asociación ilícita agravada, que es la que imputó el fiscal, tiene una pena de 8 a 20 años. O sea que la idea es, para nosotros, esto es un delito de trata y vamos a tratar de que así permanezca. Pero además, por cómo se sostuvo en el tiempo, ¿no? Porque hubo una primera denuncia de una madre, tengo entendido, en la justicia ordinaria, en la justicia provincial, que ahí no se actuó demasiado y después el caso lo tomó la Fiscalía Federal y se empezó a investigar. Y en todo ese tiempo se siguió cometiendo los supuestos delitos. Exactamente. La primera denuncia que hace una madre el año pasado, a mediados del año pasado, es por abuso sexual. Ella observa en el teléfono de su hija conversaciones inapropiadas con el remisero y lo primero que se le viene a la mente es que su hija había sido abusada sexualmente. Después la investigación continúa, y se llega a la conclusión de que efectivamente puede haber un abuso sexual, porque también estamos investigando eso, más allá de que, entre comillas, las chicas hayan accedido a tener relaciones sexuales. Nuestra ley dice que con menos de 13 años no se pueden consentir relaciones sexuales. Entre 13 y 16 años se pueden consentir, pero hay que ver si ese consentimiento no está viciado porque la otra persona se aprovecha de la vulnerabilidad de la víctima, es lo que se llama estupro. Y después de los 16 años ya se puede consentir una relación sexual. En principio
sin que sea delito, salvo que haya corrupción de menores, es decir, si la práctica que la persona consciente corrompe el normal desarrollo sexual del niño. Por eso, las chicas entre 16 y 18 pueden haber consentido, pero estamos investigando si mediante el uso de estupefacientes, mediante el uso, una vez que la chica estaba en el lugar, en el hotel de alojamiento, muchas veces capaz que podía arrepentirse y que incluso eran accedidas sexualmente, estamos investigando si en esos casos no hay abuso sexual y obviamente en esos supuestos vamos a tratar de imputar esos delitos que desde nuestro punto de vista tienen que ser todos juzgados por la justicia federal porque todo tiene que ver con el mismo sistema de explotación. Claro, cómo funcionaba todo. Hay más o menos identificadas 16 víctimas, pero podría extenderse ese número mucho más y a otros colegios como usted marca. Pero lo que me llama la atención es que podría haber un cuadro tarifario explícito o implícito de cada una de las chicas, de las menores. Sí, bueno, eso también es lo que nosotros, en nuestra hipótesis, refuerza la idea de una organización que se dedicaba a la trata de personas. No era simplemente un grupo de personas contratando para tener sexo, sino que ya había toda una idea de cómo funcionaba ese sistema de explotación y ese cuadro tarifario que vos mencionás, que también de manera aberrante cobraba una determinada cantidad de dinero por una persona, una niña que sea virgen o por una práctica sexual. Esto nos da la idea de que estas personas se organizaban para explotar y esa organización incluía no solo una división de tareas entre los diferentes miembros del grupo, donde había uno que filmaba, otro que sacaba fotos, otro que se dedicaba a proveer estupefacientes, otro que se dedicaba a la captación. Esa división de roles estaba a la vez soportada por un cuadro tarifario que ellos habían decidido, obviamente, y que tenía determinados costos para determinadas prácticas Según sexuales. lo que se supo, de 60.000 pesos a 200.000 pesos para las niñas vírgenes. Sí, eso es lo que vamos descubriendo de a poco a medida que vamos analizando los celulares. De los celulares. Sí, exactamente. Sabía que hay imputados que no colaboraron con el desbloqueo del patrón del celular. Sí. ¿Cómo pudieron acceder? ¿Cómo siguió ese caso? No, algunos imputados sí permitieron el desbloqueo, otros no, pero de todas formas, bueno, hay otras maneras de recuperar la información que hoy en día, por ejemplo, no sé, ingresando a la nube de Google, se puede recuperar si el imputado tiene copia de seguridad. Hay otras formas. De todas maneras, la mayoría ha dado su patrón y estamos analizando. El problema es la cantidad de información que hoy en día guarda un dispositivo electrónico. Entonces hay que separar lo que tiene que ver con la causa con lo que no, y bueno, eso lleva tiempo. Nosotros, el fiscal ha pedido, ha pedido el tiempo de investigación hasta marzo del año que viene. Es posible pedir una prórroga. En general las prórrogas no son más de 90 días, así que bueno, la idea es tratar de llegar lo más rápido posible a una acusación que nos permita llegar al juicio y a la condena de estas personas. Perfecto. En el caso del menor también se analiza si es víctima o victimario. Sí, en principio estamos analizando eso, incluso en algunas declaraciones previas, porque esto también hay que decirlo. Tenemos declaraciones de cámara Gesell que realizaron 2 víctimas que fueron en la provincia, en la que no hay mucha información porque en ese momento la provincia no estaba buscando trata de personas. Entonces les preguntaron sobre otras cuestiones. Y lo que tenemos de las víctimas son declaraciones previas que hacen ante la psicóloga del Ministerio Público Fiscal, pero todavía no hemos realizado las cámaras Gesell de todas y cada una de las víctimas. Entonces, eso es un punto a tener en cuenta. Y en algunas declaraciones de víctimas parecía entenderse que esta persona, que es el niño que está imputado, que era compañero de alguna de las víctimas, también había participado alguna vez de alguna práctica sexual, pero no lo tenemos probado y yo quiero ser muy prudente con eso. Lo queremos investigar a fondo para ver si en algún momento también fue explotado y luego pasó a colaborar con los explotadores. Un punto clave de la investigación será cómo eran las transferencias bancarias, ¿no? De hecho, el lunes pasado se autorizó el levantamiento del secreto bancario. ¿Qué importancia tiene para la investigación eso? Bueno, hoy en día es fundamental el delito de trata de personas. Uno de los aspectos más importantes es la explotación, es la finalidad de explotación. Y en la mayoría de los casos que uno tiene la experiencia de trabajar en conjunto con el Ministerio Público Fiscal, una de las pruebas más importantes de la explotación son las transferencias, sobre todo a través de billeteras virtuales. Hoy en día la gente no usa tanto los bancos tradicionales, sino que usa mucho más las billeteras virtuales, ¿no? Mercado Libre, Ualá u otras. Y entonces lo que nosotros queremos ver es si había movimiento de plata, ya sea
de estas personas hacia las niñas o de las niñas hacia estas personas. Y eso nos parece un aspecto relevante. De todas maneras, este caso tiene la particularidad de que nosotros por ahí pensamos que la explotación también puede venir por el lado de satisfacer deseos propios, en el sentido de tener una cantidad de niñas para satisfacer deseos sexuales perversos, sin que eso implique erogación de dinero. Entonces, si bien las niñas no le daban dinero directamente, como hipótesis estoy hablando, ellos sí podían satisfacer sus deseos sexuales y eso era la explotación en este caso. Desde su lugar, ¿cómo se aborda un tema tan sensible, tan duro con menores, ¿no? Con adolescentes? ¿Cómo es ese contacto? ¿Cómo es que se logra que ellas cuenten lo que pasó? Porque entiendo también admitir eso ante los padres es muy complejo. Sí, es difícil. En esos delitos donde donde está en juego la integridad sexual, es muy característico que la víctima sienta vergüenza, sienta que hizo algo malo. Y en este caso, más siendo niñas, sienten que hicieron algo que está mal, o sea, que desafiaron la autoridad de sus padres, que, por decirlo de alguna manera brusca, se portaron mal. Y eso es un trabajo que hay que hacer para que la víctima entienda de que ellos no hicieron absolutamente nada malo, que los únicos que acá que hay que juzgar y hay que condenar, si es que logramos probar nuestra hipótesis, son los imputados. Por suerte, en Argentina hace ya mucho tiempo hemos avanzado en el tratamiento de las víctimas y esto implica una idea de que la víctima debe ser alguien que en el marco del proceso penal debe poder empoderarse, debe poder ejercitar sus derechos y debe poder reclamar justicia y una compensación por lo que le hicieron. Hoy en día contamos, por ejemplo, con herramientas multidisciplinarias. Hoy en día el contacto es sobre todo a través de psicólogos y psicólogas. Hoy en día, por ejemplo, no se le pregunta 10 veces a la víctima qué le pasó, se le pregunta una sola vez, previo entrevista con psicólogos y psicólogas. Eso queda grabado y eso ingresa directamente al juicio para que la víctima no sea revictimizada declarando en múltiples ocasiones. Y sobre todo, que esto me parece fundamental, previo a declarar, la víctima tiene una entrevista con el psicólogo o psicóloga del Ministerio Público y esa entrevista es privada. Entonces, ahí ella puede decirle, mira, la verdad que me da mucha vergüenza contar esto, la verdad que no querría contar aquello, o quiero contarlo pero no sé cómo verbalizarlo, no sé cómo expresarlo. Y bueno, y hay todo un trabajo de contención de los psicólogos y psicólogas del Ministerio Público que van guiando a la víctima. Y en el último caso también, yo soy partidario de respetar la voluntad de la víctima, porque ¿qué pasaba antes? Lo que decían los textos clásicos del derecho penal, decían la víctima es la principal fuente de información, entonces tiene que darnos todo. Y la verdad que yo ya no creo que sea así. La víctima puede darnos información y hay cosas que por ahí pueden ser muy dolorosas, muy íntimas, muy privadas, y quiera guardarlas para sí, y eso puede perjudicar la investigación, sí, pero es un costo que hay que pagar para no revictimizar, sobre todo cuando se trata de niñas tan pequeñas y que han sufrido cosas tan terribles. Doctor, incluso puede negarse a prestar información, a declarar, y lo mismo hay elementos necesarios como para sostener la causa. Exactamente. Por ejemplo, en el tema celulares. Hoy en día nosotros tenemos mucho cuidado de, obviamente que el celular del imputado podemos verlo totalmente. Ahora, si la víctima quiere aportar su celular, hay que tener mucho cuidado de mirar solo lo que sea necesario y pertinente para el desarrollo de la causa. No es necesario extraer toda la información, porque la víctima puede tener información sensible, puede tener información privada, puede tener información íntima. E incluso si la víctima dice, yo no quiero aportar mi celular, yo creo que está en su derecho. Y como vos decís, bueno, habrá que reforzar el análisis del celular de los imputados u otros elementos de prueba para poder llegar a descubrir la verdad, que es lo fundamental en estos casos. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado de no revictimizar y sobre todo a mí lo que me interesa es el concepto de darle poder a la víctima, que la víctima sienta que el proceso no es algo que está para castigarla a ella, para juzgarla a ella, para ponerle la luz de la prensa encima y decir por qué hiciste esto, qué hiciste, sino que sienta que el proceso es un instrumento que le sirve para tener poder, para castigar al que le ofendió y para resignificar el conflicto, porque yo no creo que el conflicto este o el daño este pueda ser reparado del todo, pero sí por lo menos para resignificarlo y sobre todo para encontrar una reparación tanto simbólica, como es la pena, porque cuando alguien sufre un daño yo creo que la condena sirve como reparación simbólica, pero también económica, que me parece algo fundamental y que vamos a trabajar en este caso, obviamente.
Va de la mano la reparación económica entonces. Nosotros, en este caso, a las víctimas que representamos, vamos a solicitar una reparación económica que, en el caso de la ley de trata, hay un sistema especial de reparación que puede provenir de los bienes de los imputados o de un fondo fiduciario que el Estado ha creado ya hace un par de años, que no funciona del todo bien, pero es algo que hay que mejorar, pero me parece que a mí va de la mano. Y de hecho me parece que la reparación simbólica, que implica la pena, es un paso, pero queda medio camino. Muchas veces me ha pasado con víctimas que ven a su ofensor condenado, pero dicen, bueno, pero yo tengo que rehacer mi vida. ¿Cómo hago? Claro. ¿Cómo hago ahora? Y necesito apoyo económico. Entonces, la reparación económica es la segunda pata de esa compensación que se suma a la simbólica y que es la que realmente permite que muchas veces la víctima dé vuelta a la página. Doctor, la última. El próximo lunes hay una audiencia porque se apeló la prisión preventiva de los imputados. ¿Por qué debe mantenerse la preventiva? Sí, se apeló la prisión preventiva de 3 de los imputados. Hay 2 imputados que están en prisión preventiva y uno que está en prisión domiciliaria. Esos fueron los 3 Los que primeros. impugnaron estas detenciones. Yo creo que hay que mantener las prisiones preventivas. En primer lugar, por la gravedad de los delitos. Las penas son muy altas y en caso de haber condenas, no solo no va a haber condenas condicionales, sino que va a haber condenas de muchísimos años. Y yo creo que esto es algo que una persona, si es que va a pensar en fugarse, puede tener en cuenta. No es lo mismo decir, bueno, voy a estar preso 2, 3 años, que voy a estar preso 15 años, ¿no? Esto es algo que hay que tener en cuenta. Y el segundo punto que me parece fundamental es que las víctimas no han declarado y, más allá del entorpecimiento que puedan hacer los imputados de forma concreta, lo cierto es que para la víctima, que hoy en día ya es complejo que declaren, porque hoy en día está costando que las víctimas de a poco se acerquen, empiecen a contar lo que les pasó. Ustedes imagínense si las víctimas ven en los diarios o en los medios de comunicación que los agresores han recuperado la libertad. Y otra cuestión que me parece importante es que incluso después de las primeras detenciones, las víctimas seguían recibiendo propuestas para seguir siendo explotadas sexualmente de otros miembros de la banda. O sea, las detenciones fueron en septiembre y seguían recibiendo... Claro, porque hubo detenciones escalonadas. Primero detuvimos a 3 personas, después 3 más, después a 1 persona más. Bueno, luego de las primeras detenciones, las víctimas, que ya tenían muchas veces el celular secuestrado, seguían recibiendo propuestas para seguir siendo explotadas sexualmente. Entonces eso me parece un punto que hay que tener en cuenta, que gravísimo. Eso es peligro para las víctimas, eso es peligro de entorpecimiento, porque una víctima que está dudando en declarar o no, y ve que todos sus captores están libres, y la verdad es que lo más probable es diga, miren, yo no quiero declarar, tengo miedo, no quiero seguir más con esto, hice la denuncia para nada, que por ahí es una percepción que obviamente que desde el punto de vista jurídico no sea tan exacta, pero sí tiene que ver mucho con el sentido común, que a mí me parece que es algo fundamental. Entonces, para mí las detenciones deben mantenerse, por lo menos hasta la finalización del juicio. Para que la gente entienda y le quede este resumen, entonces, primero se detuvieron a 4 personas, el remisero, 2 empresarios, un hombre de Campo Quijano y sumamos al adolescente. Luego, la semana pasada se detuvo un militar y el lunes pasado nos informaron que detuvieron a 3 personas más, ¿es correcto? Exactamente. Perfecto, ellos operaban, captaban menores de un colegio, de varios colegios de zona sur y bueno, y ahora tienen que responder ante la justicia por delitos gravísimos. La trata de personas es uno de los delitos más aberrantes que existe. Doctor, muchas gracias por venir al Tribuno. No, gracias a ustedes por invitar. A todos ustedes pueden leer esta nota en las redes del Tribuno, en el portal digital y mañana en la edición impresa. Muchas gracias.